Vamos a ir ahí a Primera de Juan. Ustedes se acuerdan que arrancamos viendo el capítulo 5 de Primera de Juan. Y viendo esta gracia más grande, que hoy justamente los hermanos compartieron una preciosa canción que hablamos, que nos habla y nos recuerda que hubo una gracia mucho más grande que nuestros pecados, ¿no? En realidad, el título, podríamos decir, de todos estos mensajes, Gracia más grande, me vino a la mente con esa canción. Entonces, no tuve que pensar demasiado, ni se me ocurrió algo nuevo, no, sino que viene de ahí porque me recuerda esa conexión de lo que Cristo hizo con nosotros, esa gracia que se derramó sobre nosotros y que fue una gracia mucho más grande que nuestros pecados para que nos pueda salvar. Pero vamos a ver ahí ahora de Primera de Juan capítulo 5, vimos el versículo, estuvimos viendo versículo 12, versículo 13, versículo 11, 12, 13, estuvimos ahora viendo esa parte de cómo el Señor nos da la certeza de la salvación y en esa certeza en la cual es esa gracia y la salvación del cristiano que vive en esa gracia y que vive en esa salvación. Pero ahora vamos a ver la certeza que tenemos los hijos de Dios en respuesta a un Dios que le oramos y que nos escucha. Todos nosotros sabemos que oramos, podemos orar al Señor. Y siendo sus hijos tenemos el privilegio de poder orar las 24 horas del día, presentarnos delante de Dios y saber que tenemos un Padre que nos escucha. Aquellos que no tienen a Cristo, dice la palabra, que no tienen la vida. Y tal vez encontramos a mucha gente que ni siquiera conoce a Cristo o lo conoce de acuerdo a cómo se lo enseñaron o tal vez como ellos lo aprendieron y conocen a Dios de esa manera, pero no tienen la vida de Cristo, no han entendido la fe, no han abrazado al Salvador como lo estuvimos viendo en la Santa Cena, ese Dios que envía a su Hijo a este mundo a morir por pecadores como nosotros y que viene a rescatarnos y que nosotros tenemos que correr a Él para ser salvos. Y a partir de ahí, en esa condición, viendo nuestra condición horrible, pecaminosa, ver que necesitamos al Salvador. Y ahí es donde Cristo nos salva, nos da una nueva vida, nos transforma, nos da un nuevo corazón para que podamos amarle y seguirle a Él. Y ahí es donde nosotros comenzamos a tener a ese Dios que nos escucha por medio de su Hijo Jesús. La conexión es así, nosotros estamos conectados con Dios por medio de su Hijo Jesús. Jesús no solamente, no podemos creer que fue algo que me sirve para que me libre del infierno. Jesús es para toda mi vida, el Evangelio es para toda mi vida. El Evangelio me da la buena noticia de que siendo pecador, Cristo murió por mí y me salvó y me rescató. Pero ahora el Evangelio lo que hace es, vivís en el Evangelio y te vas a seguir teniendo relación con Cristo. Vas a seguir teniendo relación con Dios, pero ahora por medio de Cristo. Porque el Padre mira a Él. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre nos mira a nosotros y ve a Cristo en nosotros. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Por eso Cristo es todo. Y cuando nosotros pensamos en estar orando al Señor, y a veces muchos dicen, yo creo en Dios, o le pido a Dios cuando estoy en problemas, pero nunca han abrazado la fe de Cristo, no saben quién es el Salvador, no le quieren seguir a Él, solamente es como esos, ¿vieron esas salidas de emergencia? Agarra el martillo, rompa y el momento de emergencia. Lo tenemos a Jesús de esa manera, a Dios de esa manera. Señor, en la enfermedad te necesito, rompa el vidrio, ¡pum! Ahí tenemos a Dios. Pero después, mientras nos va todo bien, tenemos salud, tenemos economía, nos va bien en la familia, no necesitamos a ese Dios. Y creemos que podemos ir a Dios y pedirle y que Él nos tiene que responder nuestras oraciones sin ser hijos de Dios. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Y acuérdense que Primera de Juan le está hablando a cristianos, a aquellos que han sido convertidos. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, sus hijos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace? Nos oye. Versículo 15.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hoy a la mañana empezamos orando y empecé con Génesis capítulo 2, versículo 4. Porque cuando Dios creó al mundo, creó todas las cosas y Él sostiene el mundo, toda su creación. Él crea el mundo y Él le da vida y aún hoy Él lo sostiene por la palabra de su poder. Hermanos, el mundo gira, aunque no nos demos cuenta, y gira y da vueltas, y el sol está a una distancia adecuada y la luna a una distancia adecuada, y el mar no nos invade porque Él puso orgullo al final de sus olas, al orgullo de sus olas le puso final, le dijo, hasta acá vas a llegar. Pero todo eso es gobernado por el Señor. No hay nada que se le escape de su mano. Y fuimos creados para tener una relación con Él. Fuimos formados para tener una relación con Él. Él se acerca primero a nosotros. No estuvimos nosotros y después alguien creó a Dios. No, nadie creó a Dios. ¿Quién creó a Dios? A ver los chicos que hicieron la confesión de fe. ¿Quién creó a Dios? ¿Pueden decirme? ¿Nadie? ¿Nadie? Lo hizo. ¿Quién creó a Dios? Nadie lo hizo. Antes que existiesen el mundo y todas las cosas, de eternidad a eternidad, dice el salmista, tú eres Dios. Salmo 90, versículo 2. Entonces, nosotros vemos que ese Señor y ese Dios, este Dios que dice acá, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, delante del Señor, que tenemos delante de su Hijo Jesús. Tenemos que acercarnos con confianza, porque de la misma manera que Él tiene cuidado de todas las cosas, Él se acerca a nosotros y nos escucha. Nos podemos acercar confiadamente. Volviendo al tema de Hebreos, nos recuerda que ese sumo sacerdote es en el cual nos dice que ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Porque antes no se podían acercar todo el mundo, ¿se acuerdan? Solo se acercaba el sumo sacerdote ahí, pero el pueblo tenía que estar esperando a ver qué pasaba y llevaba los pecados del pueblo. Ahora todos nos acercamos al Señor. Tenemos que ir con confianza. Y nosotros sabemos que en todas las circunstancias podemos ir con nuestras súplicas y peticiones, a pesar del pecado que todavía nos asedia. Nuestras oraciones deben ser ofrecidas siempre sometidas a la voluntad de Dios, por supuesto. Y en algunas cosas son contestadas rápidamente, pero otras oraciones, ¿qué pasa? Parece que Dios no escucha, ¿no? Parece que tenemos cerrada la comunicación, pero son otorgadas en el tiempo propicio del Señor. Él nos conoce como un padre, conoce a su hijo y más todavía, porque yo no conozco la profundidad del corazón de mi hijo, sin embargo Dios sí la conoce. Nuestros hijos nos piden algo muchas veces y nosotros por cuidarlo, por protegerlo, le decimos no, todavía no es el tiempo, todavía no es el momento, todavía no maduraste lo suficiente. Y ahí empiezan los por qué, pero si yo creo que sí, si yo creo que estoy preparado. Yo lo conozco a mi hijo y ustedes que tienen hijos los conocen de acuerdo a lo que ven exteriormente y manifiestan. Y tal vez lo que piensan un poquitito, vieron que las madres tienen ese como sexto sentido, dicen, ¿no? Olfatean algo y piensan algo el hijo y así era. Pero sin embargo el Señor va mucho más profundo, conoce nuestro corazón y sabe nuestras peticiones. Él sabe lo que nosotros también vamos a pedir antes que esté en nuestra boca. El Señor Jesús también lo dijo así, lo enseñó así, de esa manera. Y debemos orar también, debemos orar siempre por el prójimo y por nosotros mismos. Y alguien que no tiene a Cristo, o Cristo no le rescató, como decíamos, lo salvó y regeneró, lo único que tendría que preocuparse en pedir es que el Señor lo salve, que el Señor lo salve. Porque a veces creemos que sin ser cristianos podemos pedirle a Dios cosas, y Él es como un amo, y Él es como perdonen la expresión, che pibe, que estás ahí para darme lo que necesito y después te guardo de vuelta. No, hermanos, no nos equivoquemos. Los hijos de Dios tienen el privilegio de tener a Dios ahora cercano por medio de Cristo.
Pero los que no tienen a Cristo, no tienen la vida, están muertos en sus delitos y pecados. Y lo único que tendrían que estar clamando es, Señor, sálvame. Esa oración que el Señor mira al hombre pecador y la contesta y lo salva para traerlo de vuelta a esa comunión con Él. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en su palabra, y ahí como estamos viendo en Juan capítulo 14, fíjense que lo que nos está adentrando ahora, que ser parte de esa gracia más grande que se nos fue manifestada a cada uno de sus hijos, es la oración. Parte de la salvación, en el paquete de la salvación viene o está la oración. ¿Cómo nosotros llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe? Orando, clamando al Señor, hablando con el Señor. Señor, sálvame. Nuestra vida comenzó en oración. Nuestra vida espiritual comenzó en oración. Aunque por la gracia del Señor y por su misericordia y por su plan eterno, Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, Él me deja ver que hoy yo vivo por Él y para Él. Y todo es por medio de la oración, de comunión que tengo ahora con el Padre. De esa relación que fue rota en el principio, que fuimos alejados de Dios. Ahora Juan está diciendo, ahora ustedes como hijos y como salvados tienen confianza en que pueden acercarse a Dios por medio de la oración. Pueden orar a Él. Y noten que le da un gran alcance a la oración porque habla en términos de pedir de todo, ¿no? De todo. Y yo quiero que en esta mañana, en este mensaje de gracia más grande, podamos tener la certeza de la respuesta a la oración. La certeza de que el Señor nos está escuchando. La certeza de que Él no es un Padre lejano, sino que es un Padre cercano. Él está cerca nuestro. Él nos escucha. Él está con nosotros. Y esto es lo que la palabra del Señor nos anima en esta mañana. Noten que Juan lo pone en estos términos. Y aunque habla de términos de pedir todo, dice ahí que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración no es un recurso para inducir a Dios a cambiar un pensamiento. No la puede utilizar como ese recurso para que Dios desista de lo que Él ya estableció que va a ser su voluntad. Nosotros tenemos que ver acá, como dice Juan, que no es que Él va a hacer lo que nosotros querramos como niños caprichosos o como tal vez grandes pensadores que sabemos más que Dios. A esto Dios no se le ocurrió nunca, le voy a pedir esto. Es una genialidad. No, Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. No solamente es omnipresente también, es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Y para ser efectiva, dice que la oración del cristiano debe ser elevada como. Yo quiero que la oración, mi vida de oración, mi vida de cristiano, de que yo estoy siendo salvado por el Señor, sea efectiva. ¿Cómo tenés que orar? Bueno, ahí Juan nos da la respuesta. Miren, versículo 14 al final. ¿Podemos pedir cualquier cosa? Sí, pero siempre ¿cómo? Conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor para tu vida y cuál es la voluntad del Señor para mi vida? ¿Cuál es la voluntad del Señor para esta iglesia? Bueno, tenemos la palabra de Dios revelada que nos marca la voluntad del Señor. Pero a su vez hay cosas secretas que no conocemos. Recuerden Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? A Jehová nuestro Dios. Pero las reveladas, como toda su palabra, ¿a quién le pertenecen? A sus hijos, a ustedes, a la iglesia. Para que nosotros prestemos atención de esto. Por eso ahí está el error donde a veces muchos piensan y dicen, tengo una nueva revelación. Dios me reveló esto para la iglesia. Bueno, ¿en qué capítulo y versículo de la Biblia está? Porque todo lo que necesitamos saber está en la Escritura. Pero hay cosas que no sabemos, que el Señor las tiene guardadas. Y nosotros tenemos igual que orar. El Señor nos dice que tenemos que orar. Juan acá le está recordando a los cristianos y dicen, pídanle cualquier cosa, pero acuérdense que tiene que ser conforme a la voluntad de Dios.
El Señor me dijo que tengo que tener una Xbox One para jugar. La voluntad de Dios. ¿Lo hago más espiritual? Señor, vos querés que quiero pasar tiempo con mi hijo. Señor, qué bueno que pueda tener una Xbox One y jugar con él. Y el Señor no me da nada, o me va a decir otra cosa, o me va a mostrar otra cosa, o el Señor le va a hablar a mi esposa y me va a poner en su lugar. Es decir, escuchame, jugando tan grande, no. Pero nosotros estamos viendo acá que tenemos que orar, sí. Tenemos acá dos cosas en primer lugar. Tenemos que saber que los hijos de Dios tenemos confianza para acercarnos a Dios, porque nos acercamos por medio de Cristo. Y en segundo lugar, podemos llevarle a Él todas las peticiones que querramos, todas. Pero hay un hecho que no podemos olvidar y hay una condición. Es conforme a la voluntad de Dios. No podemos olvidar eso. Es conforme a la voluntad de Dios, nos está diciendo Juan. Y conforme a aquel que nos conoce efectivamente. Cuando elevamos en ese espíritu, recién cuando nosotros oramos al Señor, le pedimos lo que necesitamos o creemos conveniente, que es conforme a la voluntad de Dios, ¿qué finaliza diciendo? Él nos oye. Ahora dice, quiere decir que Dios todo el tiempo está, me tapo, escucho, me tapo, escucho, me tapo, escucho. No, Dios escucha, sabe todo sabe. Pero estamos hablando de que los hijos de Dios tenemos un privilegio al disfrutar de esta salvación, que tenemos un Dios que nos puede conceder las cosas que nosotros le pidamos porque están dentro de la voluntad de Él. Cuando Dios te da algo, cuando Dios te concede algo o te da algo, estaba dentro de sus planes, estaba dentro de su voluntad dártelo. Pero tiene que ser siempre conforme a su voluntad. Yo siempre tengo que estar pensando en Él. Mi mente tiene que estar pensando en Él. En otras partes de las Escrituras aprendemos que la oración debe ser hecha ¿cómo? Con fe también. Con fe. También debe ser hecha, por supuesto, en el nombre de Jesús. El mismo Juan lo recuerda en el Evangelio, en Juan capítulo 14, que nosotros tenemos que orar a Él, a Dios, en el nombre de Jesús. También nosotros aprendemos que la oración es y orar porque podemos perdonar a otros que nos ofendieron. Podemos orar a otros porque sabemos que así como Cristo, en la oración que yo hice, Cristo perdonó mis pecados, de la misma manera tengo que orar por otros para que el Señor también esté haciendo una restauración y esté perdonándole sus pecados. Esté perdonándole sus pecados, que esté conociendo a Cristo. La oración también, hermanos, Juan nos recuerda que debe ser acompañada de obediencia. De obediencia. Miren ahí Juan, ahí en primera de Juan capítulo 3, versículo 22 lo que dice. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y a veces esto lo ponemos pata para arriba. O sea, ¿cómo es esto? No hacemos las cosas agradables a Dios y no guardamos los mandamientos de Dios. Y sin embargo, quiero que el Señor me responda. Pero dice acá, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque sus hijos, ¿ven? Es sus hijos. Entonces un cristiano tiene que hacer estas cosas. Un cristiano tiene que guardar la ley del Señor. Tiene que hacer las cosas que son agradables delante de Él. No podemos pensar de que Dios me va a sacar un lío y yo ni siquiera demuestro que soy un cristiano. Ni siquiera doy un testimonio público de mi fe delante de otros. Cuando me ven que parezco más un mundano que un cristiano. ¿No les ha pasado eso, encontrarse con personas así? A mí me ha pasado. Que uno lo conoce después de un tiempo de varios días y
Charlando uno dice, mira, vos sabés que yo voy a la iglesia. Ah, yo también voy a la iglesia. Sí, yo soy cristiano. 2 días atrás, un desastre, malas palabras, cualquier cosa, diciendo, comportándose mal. Ah, mirá, sos cristiano, mirá, no se nota. No sé, o sea, uno no sabe qué decirle, ¿no? Tenemos que guardar. Si nosotros sabemos que somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. El Señor oye nuestras oraciones, eso tenemos que tener esa seguridad. Y tenemos que saber también que cuando nosotros oramos a Dios, como Juan lo está diciendo acá, no nos dice que oremos para elevar nuestras pasiones. No lo dice de esa manera. Y nosotros cuando oramos a Dios no tenemos que estar pensando qué es lo que nosotros necesitamos para nuestro bien o para vivir mejor. Nosotros, en primer lugar, en la oración modelo que el Señor Jesús estableció, puso los puntos bien en claro. Vamos a poner cada cosa en su lugar. Hay un Padre que está en los cielos y nosotros estamos acá en la tierra. Quiere decir, no te olvides que hay un Dios soberano que tenés que conocer, en primer lugar, que tenés que saber en qué lugar está, tenés que saber quién es Él, qué le agrada, cómo es su santidad, tenés que conocer cómo es su carácter, tenés que conocer cómo se reveló al pueblo desde la creación hasta los tiempos de ahora y saber quién es el hombre, quién sos vos. Tenemos un Padre que está en los cielos y ahí nos marca una gran diferencia. Es un Padre que está en los cielos, en un lugar que es el reino total, el único Dios vivo y verdadero, y nosotros estamos acá en la tierra, somos criaturas bajas, caídas. Pero a veces cuando uno piensa en la oración, creemos que estamos al lado de Dios ahí, codeando, che, Señor, ¿sabes? No. Cuidado, estamos yendo delante del Rey. Si a ustedes los llega a invitar un primer ministro, no sé, un rey, que todavía hay reinados en parte de Europa o en los Países Bajos, nos invitó la reina de Inglaterra, ¿cómo vamos a acudir nosotros? ¿Cómo vamos a acudir? Así nomás, vestido, con palabras vulgares. Che, reina, qué bueno conocerte, ¿eh? Viejita, vos sí. No, por favor. Nos vamos a cuidar. Es más, si no sé mucho hablar, voy a tratar de no hablar nada. Pero vamos a medir las palabras. Cuando nosotros estamos en oración delante de Dios, estamos delante del Rey. Estamos delante del Señor. Estamos delante del soberano. Estamos delante del Dios vivo y verdadero, que tenemos que temblar. Pero de la misma manera nos dice la palabra de Dios, tené confianza para presentarte delante de Él. Porque ahora Él te mira como su Hijo. Él te mira por medio de Cristo. Y ahora Él nos recibe. Todo esto está incluido en orar. Conforme a y poder pedirle al Señor. Poder acercarnos a Cristo con confianza. Y vimos ahí conforme a su voluntad. Y este es el secreto de la oración también. ¿Por qué es el secreto de que tiene que ser conforme a su voluntad? Y les voy a poner el secreto más supremo de todos. Cuando Jesús fue a morir en la cruz, ¿a quién se ciñó Él? Al Padre. ¿A quién se ciñó Él? A la Escritura. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, cuando Él oró, y que Él estaba a punto de morir en la cruz y sufrir la ira del Señor, caer sobre sus espaldas, nuestros pecados, lo que nosotros no merecíamos, lo iba a recibir el Señor, de parte de su Padre. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga. Él sabía que se tenía que hacer la voluntad del Padre. Que al fin de cuentas la voluntad del Padre era el acuerdo que había entre Él y el Padre. Él había descendido a morir por los pecadores, el Emmanuel, el Dios con nosotros, para salvar al mundo de sus pecados. Y el Dios Todopoderoso era el que tenía que, como juez, ejecutar su ira, su castigo sobre su propio Hijo. Sin embargo, Jesús se ciñó a esa voluntad. Él fue obediente. El autor de Hebreos dice
y ahí hoy cuando leía Hebreos lo recordaba también, que dice de Jesús, miren, ahí en Hebreos 5:7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesús se ciñó a la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que orar, pero tenemos que hacerlo conforme a su voluntad. Y a veces puede ser que el Señor te lleve por valles de sombra y de muerte. ¿Puede ser? Claro que puede ser. Pero en ese medio de valle de sombra y de muerte, ¿qué Él promete? Como dice el salmista, tú estarás conmigo. No te voy a sacar del valle de sombra de muerte. Vas a tener que pasarlo, pero tené la confianza de que yo estoy con vos. Y a su vez, si te tiene que llevar por medio de sufrimientos, como Jesús tenía que sufrir, que se haga tu voluntad, Señor. Este sufrimiento que estoy pasando actualmente, ¿será la voluntad del Señor? Y tal vez el Señor lo está haciendo para que su nombre sea aún más glorificado. En los momentos de prueba, de sufrimiento y de dolor, conocemos al Señor Jesús de una manera que no lo vamos a conocer cuando estamos todo bien. Es el momento donde disfrutamos la presencia del Señor de una manera casi que no tenemos a veces dimensión. Recuerdo que mis momentos más difíciles, recuerdo esa vez cuando nos dijeron que mi papá tenía un cáncer terminal y que lo íbamos a sacar del hospital a que muera en casa. Mi hermano era chico, tendría 8 años por ahí. Y en ese momento lo primero que se me vino a la mente el Salmo 121. Y nos sentamos ahí, lo leímos y a partir de ahí comenzó como un trato con el Señor que nunca lo viví en otro momento. Una paz, una seguridad y un ver al Señor cómo nos iba guardando y cuidando en medio de la necesidad. Y todavía estaba la enfermedad ahí y estuvo la enfermedad ahí. Pero estuvo después la enfermedad de mi padre por 4 años. Pero esos momentos difíciles, son momentos que si me dicen, ¿lo volverías a pasar? Y hermano, yo les digo sí. Porque nunca sentí algo tan precioso. Nunca sentí como tan viva esa asistencia del Señor, ese cuidado del Señor. Y ustedes saben, y a muchos les pasa eso hoy, ¿no? Pasan por distintos momentos y están disfrutando en medio del dolor al Señor. Son momentos que no hay que desaprovechar, no lo desaprovechen. Cuando vienen momentos de dolor y de sufrimiento, aprovéchenlo con el Señor. Tal vez es un término raro, pero disfrútenlo con el Señor. No lo van a vivir toda la vida. Acuérdense que todas estas cosas son temporales y pasajeras. Son por un tiempo nomás. Y nada es comparado con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Nada. Versículo 15, noten que dice ahí, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y a partir del concepto de que Dios nos escucha, entonces Juan está diciendo, seguimos ahora con los resultados, ¿no? Dios nos escucha y ahora pasa a versículo 15, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado es este, Él nos oye, Él nos escucha y ahora nos otorga lo que le hayamos pedido. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener confianza que Dios responde la oración cada vez que nos acercamos al trono de la gracia, como dice el autor de Hebreos. Pero noten que seguimos con la condición acá. Hay una condición todavía, ¿no? Siempre vamos a recibir conforme a ¿qué? A la voluntad. Siempre vamos a seguir. Fíjense que dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero nosotros sabemos que eso está conectado, no podemos olvidar al versículo de arriba, a la voluntad de Él. Yo no puedo desenganchar eso. Todo esto es conforme a su voluntad. Todas estas cosas es conforme a su voluntad. Y a veces me gusta más el versículo 15 que el 14. Porque yo sé, Dios me escucha y me la va a dar lo que yo pida. No, pero es conforme a su voluntad.
Yo no lo puedo desconectar eso. Pareciera que es como una llave, ¿no? ¿Y qué significa eso? ¿Y qué significa? Orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según lo que deseamos nosotros. Insistiendo. Señor, dame. Señor, dame. Ahora, Señor. Te ordeno, Señor, ahora que abras. No. El Señor, acuérdense, es el Señor, es el soberano. El mismo Juan, en el Evangelio de Juan, él recordó esto también. Y miren qué interesante, porque obviamente era el mismo Juan que escribía esto, pero en Juan capítulo 14, versículo 13, él dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Las palabras que él escribió de Jesús que le dijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es interesante porque, miren, dice un autor conforme a esto, cualquier cosa que pidamos en el nombre de Cristo, que sea para nuestro bien y adecuada para nuestro estado, nos lo dará. Pedir en el nombre de Cristo es invocar sus méritos y su intercesión y depender de estos argumentos. Cuando yo pido a Dios, yo no estoy confiado en mi propia fe, en mis propios méritos y en que yo soy el ungido del Señor. De ninguna manera. Yo cuando pido a Dios, yo confío en los méritos del Señor, yo confío en la intercesión del Señor delante del Padre y yo lo que estoy confiando es, y sobre todas las cosas, dependiendo de los argumentos de Cristo delante del Padre. Yo estoy dependiendo totalmente de Él. Y entonces, ¿cómo tengo que orar de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo yo, si puedo orar, cómo puedo hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, hermanos, es fácil, conociendo la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios. ¿Querés orar más efectivamente? Conocé más la palabra de Dios. ¿Querés orar más efectivamente? Metete en un estudio donde conozcas a Dios, donde conozcas las profundidades de Dios, las profundidades de las riquezas de Dios. Y ahí vas a empezar a conocer más a ese Dios en el cual orás y que querés que te responda. Es la única manera, conociendo a Dios, vamos a saber y vamos a tener la certeza de que vamos a orar conforme a su voluntad, porque le vamos a conocer a Él. Cuando muchas veces escuchamos o por ahí oramos, y aún nuestras oraciones tenemos que saber, nunca son perfectas, ¿no? Siempre tienen falencias nuestras oraciones. Pero el Señor intercede por nosotros. El Espíritu intercede. Pero nosotros tenemos que saber que a medida que vamos conociendo a Dios, más confianza nos da para acercarnos a Él y pedirle conforme a su voluntad. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una enfermedad terminal. Yo tengo un cáncer y digo, Señor, voy a orar. Ahora declaro y decreto que este cáncer se va de mi vida en el nombre de Jesús. Se va ahora, lo sacás, te lo llevás. Y lo que yo estoy haciendo es orando, no conociendo a Dios. ¿Dios tiene poder para sanar? Sí. Pero yo puedo ordenar algo, decretar algo, obligarle algo a Dios, que tal vez conforme a su voluntad Él lo pone para que yo le glorifique a Él y para que el nombre de Él sea exaltado en todos los que me rodean. Que vean que en medio de mi dolor y de mi sufrimiento voy creciendo en la gracia del Señor, voy adorando al Señor. Y entonces ahora, conociendo eso, que Dios puede traer cualquier aflicción a sus hijos, es para que el nombre de Él sea exaltado y glorificado. Ahora yo puedo orar y decir, Señor, si tengo que pasar esto, si tengo que pasar este cáncer, si va a ser esta enfermedad la cual me va a hacer traspasar los portales de esplendor, bienvenido sea, Señor. Ayúdame en el medio del sufrimiento a serte fiel. Ayúdame a no quejarme delante tuyo. Ayúdame, Señor, a ser paciente con los hermanos. Ayúdame, Señor, a que otros te puedan conocer. Al ver a este pecador en el cual estás haciendo que este cuerpo se vaya desgastando para que el interior se renueve y salga. Y eso es
es conocer a Dios y saber su voluntad. Y entonces ahí yo empiezo a ver y empezar a vivir cómo tengo que orar. Y el Señor nos invita a ir a Él en todas las circunstancias, con nuestras súplicas y peticiones, a pesar del pecado que nos asedia. Ahí también en 1 de Juan capítulo 5, 16, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. ¿Por qué yo incluyo estos dos pasajes en el argumento del 14, del 15 y del 16? Porque tiene relación. Tiene relación. Y los dos pasajes que siguen, es como que Juan quiere ilustrar la oración. Con estos dos pasajes, la oración conforme a la voluntad de Dios. Y lo pone como ejemplo. Lo pone como ejemplo. Dios ahí lo está poniendo como ejemplo específico con esa palabra que se repite en estos dos versículos 16 y 17, que es pecado de muerte. Pecado de muerte. Y ahí lo que quiere argumentar Juan, que cómo debemos acercarnos a Él, pedir conforme a la voluntad de Dios. Ahora pone el ejemplo de este caso, de un hermano que comete pecado que no sea de muerte, pero a su vez que hay pecado de muerte. Entonces, ¿cómo oramos en ese caso? De acuerdo a la voluntad de Dios. Y Juan lo está aclarando acá. Está diciendo cómo se debe orar. Podemos orar aquellos que no conocen a Cristo para que los libere del pecado, de la condenación del pecado. La oración que tiene que hacer alguien que no es un hijo de Dios, Señor, sálvame, porque soy un pecador. Señor, estoy en problemas, soy enemigo tuyo. Puede tener problemas, puede haber perdido el trabajo, puede tener una enfermedad. Bueno, le voy a pedir a Dios por la enfermedad, le voy a pedir a Dios por el trabajo. No, pedile que te salve primero, para que sea su hijo. Y efectivamente, ahora Él te oye y puede responder tus peticiones. Y uno dirá, pero hay personas que piden a Dios y no son cristianas y el Señor las sana. ¿Y eso qué tiene que ver? El Señor extiende su misericordia sobre todos, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos. El mismo sol que le da a nuestros campos para la cosecha es el mismo sol que les da a todas las plantas de marihuana para que puedan cosechar. La misericordia del Señor se extiende todavía hacia nosotros, pero vamos a tener que rendir cuenta. Lo que está diciendo acá Juan, fíjense versículo 16. Y esto tiene que ver también con lo que dice acá Juan, que hay pecados que agotan la paciencia de Dios, agotan la tolerancia de Dios. Versículo 16 dice, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado, dice la Biblia de las Américas, y versículo 16, la Reina Valera dice cometer pecados. Hay pecados que batallan contra la vida espiritual en el alma y contra la vida que nosotros ofendemos a Dios. Podríamos decir la vida de aquel que nos dio la vida y que tenemos que rendir cuentas. Y nosotros tenemos que saber que no podemos orar que sean perdonados los pecados de los impenitentes incrédulos mientras sigan así. Señor, perdona los pecados de mi hijo. Yo lo que tengo que pedirle es, Señor, tené misericordia de mi hijo. Porque el Señor no es si Él nos tendría que responder esa oración, imagínense. Señor, perdona los pecados de tu hijo. Está bien, por causa de mi oración yo voy a perdonar los pecados de tu hijo. Claro, de esa misma manera entonces yo digo, Señor, salva a mi hijo. Señor, yo voy a hacer una oración de fe por mi hijo, para que lo salves. Lo que tiene que hacer el hombre, cada uno en particular, tiene que arrepentirse delante de Dios. Mientras tanto, el Señor tiene misericordia de no quitarlo y de no cortarlo. Mientras tanto, el Señor tiene paciencia, pero la paciencia del Señor también tiene un límite.
pero podemos orar por su arrepentimiento. Señor, concédele el arrepentimiento a mi hijo. Señor, que se arrepienta de sus pecados. Señor, que sea iluminado con tu palabra y vea su condición miserable de que te necesita. Y por eso sí podemos orar. Debemos orar por el prójimo y por nosotros también, rogando al Señor. Noten que acá dice, si alguno ve a su hermano, ahora no soy yo, sino que ahora estoy viendo a alguien y estoy orando por alguien. Y estoy viendo a alguien. Y entonces acá nosotros vemos que debemos orar por el prójimo y por nosotros también, rogando al Señor que perdone y recupere al caído, también que libere al tentado y al afligido. Debemos orar por eso. Y Juan lo está diciendo de esa manera. Y seamos agradecidos de verdad, porque no hay pecado para muerte del cual uno se arrepienta verdaderamente. Nosotros, el Señor, si nos salvó, si nos rescató y estamos en su gracia, estamos seguros en Él, no vamos a perder la salvación. Pero tenemos que orar unos con otros, porque mi hermano es tan pecador como yo. Cuando venimos acá y oramos, antes de empezar la reunión, venimos porque todos venimos pensando en otra cosa, nos levantamos pensando en otra cosa. Y de mi casa hasta acá, pequé de un montón de maneras, como mi hermano también. Entonces oramos, nos encomendamos delante del Señor, pedimos perdón delante del Señor. Y eso es lo que Juan nos está animando a hacer. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, ahí está haciendo una división, porque ahora después va a exponer un pecado que sí lleva a la muerte. Tenemos que orar unos por otros. Pero ¿por qué Juan tiene que decir esto? Recordemos, hermanos, que había falsos maestros. No podemos quitar eso del contexto. En el medio de la iglesia había personas que estaban hablando no la salvación del Señor, sino que estaban introduciendo herejías raras acerca de la salvación del Señor y de cómo llegar a la salvación. No era por medio de Cristo. Y a su vez, hermanos, recordemos que ahí en Primera de Juan estaban en peligro de amar al mundo y ser indiferentes a otros cristianos necesitados. Eso está ahí en el capítulo 3. Ellos estaban siendo apáticos con otros. Y sin embargo estaban poniendo la atención más en las cosas del mundo que lo que estaba pasando entre ellos. Y se estaban alejando. Y acá hay certeza también. Acá hay certeza, porque Juan responde y dice, Dios va a responder la oración. Si ustedes oran, Dios va a responder la oración. Dios responde la oración. Pero cuidado, ninguna oración intercesora va a ser eficaz a favor de quienes hayan cometido un pecado tan deliberado e insolente. Y eso es lo que Juan ahora empieza a marcar acá. Lo cual significa que la disciplina de Dios viene con la muerte física inevitablemente. Miren lo que dice. Pedirá Dios y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese, dice ahí Juan. Toda injusticia es pecado y hay pecado que nos lleva a la muerte. Cuando Pablo está hablando esto acá, lo que se está refiriendo Juan está hablando acá, lo que dice específicamente nos traslada a lo que sucedió en la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Cuando empieza a hablar Pablo acerca de la Santa Cena, y se acuerdan que ahí había algunos que tomaban la cena indignamente, ¿y qué tuvo que hacer el Señor? Cortarlos. Decir hasta acá, mi paciencia es hasta acá. Y los tuvo que sacar. Pero habían creído en Cristo. Cuando Juan se está refiriendo acá pecado, el pecado que lleva a la muerte, es aquel pecado que es aquella persona que niega una y otra vez el Evangelio de Cristo. Es ese pecado imperdonable, en el cual se le predica una y otra vez el Evangelio de Cristo, la gracia de Cristo, y una y otra vez rechaza y blasfema contra Dios. Y eso, claro que es de muerte. Y claro que lo va a llevar a la muerte. Pero lo que también está diciendo acá y haciendo este paralelismo, podríamos decir,
de lo que ocurría en Corinto, nosotros vemos que hay casos en los cuales Dios, por cuidar la pureza de la iglesia, hace que hermanos que una y otra vez están pecando, los tenga que sacar, los tenga que cortar. Les tenga que decir, basta, hasta acá, listo. Por eso, cuidado, hermanos. Yo puedo venir a la iglesia y mantener oculto un pecado, que nadie lo sabe, pero Dios sí lo está sabiendo. Y Dios te permite no solamente tomar la cena del Señor, te permite venir a la iglesia, te permite hacer cosas, te permite interactuar con los hermanos, te permite tener algún ministerio, pero el Señor sabe que ahí vos estás pecando y hay algo que no querés dejar, y hay algo que avergüenza el nombre del Señor delante de sus ojos. Y en un momento la paciencia de Dios dice, hasta acá, yo no voy a dejar que sigas contaminando la iglesia. Lo mejor va a ser cortarte y traerte. Es la única manera. Refrenar eso. Por amor, por amor, por amor. Entonces, Juan está diciendo de esa manera, con ese pecado de muerte. Como les pasó a los hermanos de Corinto cuando se paraban a tomar la cena de una manera indigna, siguiendo los pecados. La manera indigna que tomaban ellos la cena del Señor era que sabiendo lo que estaban haciendo, igual se burlaban de Dios, como si Dios no los viera. Sí. Y el Señor los tuvo que cortar. Por eso, hermanos, cada cristiano debe orar para que se haga firme y asegurar que ese llamamiento y elección eficaz de Dios, nosotros lo vivimos de una manera que adorna la doctrina de Dios, que adorna la doctrina de Dios. Si oramos y tenemos cuidado de nosotros mismos, lo que va a resultar es que nuestro corazón se va a ensanchar de gozo y de paz. Eso es lo que va a suceder. Y nos va a dar a nosotros en ese ensancharnos el corazón de gozo y de paz, andando en la voluntad de Dios. Nos va a dar amor también para otras personas. Nos va a dar compasión. Nos va a dar el deseo de predicar el Evangelio y ayudar a otros hermanos en sus debilidades. Ayudarlos a ser pacientes en las debilidades de nuestros hermanos. Orando por ellos. Orando y llevándolos delante del Señor. Y orar por ese pecado que mi hermano batalla, que mi hermano está batallando una y otra vez. Y nosotros tenemos que vivir con los frutos dignos de esa seguridad en la cual hemos sido llamados, para acercarnos y orar al Señor con confianza, sabiendo que Él nos oye, sabiendo que Él nos oye. No tenemos que dudar de eso. Y la oración está dentro de lo que los antiguos llamaron los medios de gracia. Está dentro de eso. Los medios de gracia no solo es la oración, los medios de gracia los antiguos lo llamaban al asistir a la iglesia, no solamente a orar, a leer las Escrituras, a memorizar las Escrituras, a meditar en la palabra de Dios y al confesar unos con otros nuestros pecados. También son los medios de gracia. Si yo estoy batallando con un pecado y que sé que me está llevando tal vez a que Dios en algún momento me corte de entre medio de la iglesia, hermanos, por favor, acerquémonos a un hermano, hermana de confianza, piadosa, que veamos frutos del Señor y podamos decirle, mirá, estoy luchando con este pecado. Sabés que hago esto que es horrible, nadie lo sabe, pero el Señor sí lo sabe. Ayúdame, no puedo más. Sé que el Señor en algún momento, tengo temor de que el Señor me diga, hasta acá llegaste. Ayúdame, no solo por ese temor, sino para el bien de la iglesia. Porque en un momento, hermanos, Satanás, saben que, yo lo he dicho otras veces, Satanás es compre ahora y pague mañana. Y en cómodas cuotas pague. Pero la boleta va a llegar. Y en un momento el Señor va a tener que ejecutar su sentencia. Y la oración es parte también de la condición de que ahora somos hijos de Dios, que Él nos hizo cercanos, no nos hizo lejanos. ¿Por qué será que a veces una de las cosas que más tenemos el privilegio de hacer es lo que menos hacemos, ¿no? Es raro nosotros, ¿no? ¿No les parece raro?
¿Saben cómo les gustaría estar acá a los sumos sacerdotes en el lugar nuestro? Si alguien viniera de la muerte, digamos, vamos a hacer fantasía, ¿no? Sumo sacerdote, y diría, ustedes, no puedo creer lo que hacen. Tienen las 24 horas para acercarse al lugar santísimo. Nosotros podíamos una vez al año. Y ahora ustedes las 24 horas y no tienen tiempo de orar. Se ponen, miran tele, están con el celular. Es una cosa de loco. Yo creo que nos diría así. Pudiendo entrar al lugar donde está la presencia del Señor. Donde oramos y tenemos comunión con el Señor y su presencia desciende y no nos mata, hermanos. Qué precioso eso. Qué precioso poder disfrutar de eso. Y sin embargo es lo que menos hacemos. Que podamos ser una iglesia que disfrutemos la salvación de esta manera, orando sobre todas las cosas. Orando. Es bueno evangelizar, es bueno discipular, pero el orar es algo que tenemos confianza, dice Juan. Entonces, acerquémonos. Vamos a aprovechar a orar. Terminamos orando. Señor, te damos muchas gracias. Sabemos, Señor, que tanto la carta de Hebreos, como hoy hice mención, es una exhortación. Acá en tu palabra, en estas porciones en la cual leímos que Juan, inspirado por tu Espíritu Santo, nos escribe y nos enseña, y les enseñaba en ese entonces a cómo acercarse a ti por medio de tu Hijo, nos alienta hoy a acercarnos de la misma manera, Señor. No solamente porque tenemos la confianza de que nos oyes, sino sabiendo también que tenemos tu voluntad escrita y revelada en tu palabra. Y a su vez, Señor, nos das este medio de gracia para poder compartirlo con otros hermanos y orar unos por otros. Porque todavía, Señor, el pecado nos persigue y nos asedia. Señor, que podamos confesar nuestros pecados unos a otros. Que podamos ser lavados con tu palabra. Y sabemos, Señor, que como dice ahí el mismo Juan, escribió en la primera parte, tenemos a Jesús, aquel que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, cada día, en primer lugar, a ir a ti, Señor, y ayúdanos a disfrutar y valorar este medio de la oración. Te doy gracias, Padre, por esta salvación tan preciosa que estamos disfrutando, y te rogamos, Señor, que ahora, al partir, al encontrarnos, al hacer lo que vamos a hacer, podamos seguir gozándonos como hermanos, Señor, sabiendo que si tengo un hermano adelante mío, tú le escuchas a él y me escuchas a mí, Señor. Te doy gracias. Eres tan bueno, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.